Hermanos, si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas a la tercera epístola de Juan. Hoy comenzamos una breve serie en esta corta, una de las más cortas epístolas del Nuevo Testamento, la tercera epístola de Juan. Y para empezar, ya que es una epístola tan breve, normalmente no lo hacemos, pero vamos a dar lectura a toda la epístola como introducción al tema de esta noche y el de la semana que viene. Así que vamos a leer toda la epístola, comenzando con el versículo 1. Por supuesto, dice el apóstol Juan de esta manera: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Qué linda carta, ¿no? Una carta muy, muy personal. De las 3 cartas que escribe el apóstol Juan, esta es la más personal. Se mencionan 3 personas específicamente, ustedes notaron sus nombres: Gayo, a quien va dirigida la carta; Diótrefes, de quien hablaremos la próxima semana; y Demetrio. Esta es la epístola más personal, como mencioné, que el apóstol Juan haya escrito. Algunos han llegado a la conclusión, entonces, ¿por qué es que se encuentra en el canon bíblico esta epístola, ya que fue dirigida a un amigo personal? Y como vamos a ver, esta pregunta se hace clara cuando examinamos el contenido de esta carta, el contenido de la epístola. Otra vez, al igual que su segunda epístola, que acabamos de estudiar hace unas semanas, el tema de esta, la tercera epístola, es la verdad. Es el tema más sobresaliente en toda la carta, la verdad. La palabra verdad, o en una de sus formas, ya sea verdad o una de sus formas, aparece en esta epístola 7 veces. Juan afirma una vez más la importancia de la verdad para el creyente. Y como hemos estado diciendo y afirmando, todo lo que hacemos en la iglesia, todo ministerio, se fundamenta en la verdad de Dios revelada en su palabra. La iglesia existe, lo hemos dicho, para sostener, para exaltar, para tener en alto la palabra de Dios, la palabra de verdad. Todo lo que hacemos se fundamenta en la verdad de Dios. Ustedes recuerdan el propósito de la iglesia, según 1 Timoteo 3:15. La iglesia de Dios es columna, ¿se acuerdan cómo lo describe Pablo? Columna y sostén de la verdad. La base de todo lo que hacemos como iglesia, todo se fundamenta en la verdad que Dios ha revelado en su palabra. Juan enfatiza eso en su segunda epístola, y este tema ahora se derrama a su tercera epístola. El tema es cómo vivir y amar en verdad. Cuando estudiamos segunda de Juan, observamos que en la época en la cual
Juan escribe, la hospitalidad era una necesidad. No existían esos días, mencionamos hoteles, moteles, lugares donde uno se podía hospedar con comodidad. Los viajeros se hospedaban en casas de conocidos. Particularmente en la iglesia cristiana, desde sus comienzos, la hospitalidad llegó a ser una virtud entre ellos, una virtud cristiana. En Jerusalén, después de la conversión de esas 3.000 almas, ustedes recuerdan capítulo 2 de Hechos, la iglesia comienza en una forma inesperada con miles de personas y por supuesto estos viajeros que habían venido a Jerusalén para celebrar las Pascuas judías, se convierten al Señor, se entregan al Señor, la iglesia nace y por supuesto no tenían dónde regresar a sus lugares de origen, ya que la única iglesia que existía era la iglesia en Jerusalén. Los únicos hermanos que estos creyentes tenían se encontraban justamente en ese lugar, en Palestina, en Jerusalén. Por lo tanto, la necesidad de hospedarlos, de acogerlos, de atenderlos se volvió o se convirtió en una situación muy crítica, muy crítica. Por ejemplo, en 2 Corintios, el apóstol Pablo, ustedes recuerdan, hace mención de esa ofrenda que él iba a llevar a los santos en Jerusalén. Y justamente el contexto de esa ofrenda, la razón por la cual se enviaba esa ofrenda para Jerusalén es que había millares de creyentes que necesitaban ser atendidos. Desde ese momento los creyentes comenzaron a tener atención, o mejor dicho, atenderse unos a otros y demostrar hospitalidad en sus casas. Hospitalidad. ¿Qué quiere decir hospitalidad? La palabra hospitalidad es una traducción de un término en griego que proviene de la palabra xenos, que quiere decir extraño. Y la palabra hospitalidad simplemente quiere decir amar a extraños. Ese es el sentido original. Pero esta práctica se convirtió en una verdad, o mejor dicho, una virtud cristiana sobresaliente desde el inicio de la iglesia. En Romanos 12:13, por ejemplo, encontramos que Pablo escribe a los creyentes en Roma y les dice que contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esta es una carta dirigida a creyentes en Roma. La práctica de la hospitalidad tenía que ser algo que los creyentes, estén donde estén, llevaban a la práctica. Una de las características que califica a un hombre para ser anciano, ustedes recuerdan, o pastor o presbítero, es justamente el ser hospitalario. En 1 Timoteo 3:2, cuando Pablo está describiendo a aquellos que desean ser obispos, aquellos que desean ser presbíteros, pastores, líderes en la congregación, dice Pablo, buena cosa desea, pero un obispo debe ser, pues, irreprensible, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa y después agrega hospitalario. Y los pastores debemos ser los primeros que debemos abrir nuestros hogares para recibir a extraños como expresión de amor cristiano. Y como vamos a ver, la extensión especial de amor se ofrece o se extiende a creyentes en Cristo, particularmente a aquellos que son maestros itinerantes, como era el caso de la situación particular a la cual se refiere aquí el apóstol Juan. La primera iglesia entendió que era una responsabilidad y virtud de todo cristiano. En la época de la primera iglesia, el hogar era el centro de todo. No había edificios, pueden leer todo el libro de los Hechos, y no hay ningún proyecto de construcción de la primera iglesia de Jerusalén, o la primera iglesia de Antioquía, o la primera iglesia de donde sea. No había edificios. Los creyentes se reunían ¿dónde? En casas, por supuesto. Y se reunían en casas para orar. Lo vemos eso, por ejemplo, en el capítulo 2, comenzando con el versículo 42 de Hechos. Se reunían para orar, se reunían para tener comunión, koinonía, disfrutar la comunión entre creyentes. Se reunían para ser expuestos a la enseñanza bíblica. Se reunían para presentar el evangelio, donde traían invitados y se les evangelizaba dentro de un hogar. Se reunían para tener reuniones de oración. Se reunían para celebrar la cena del Señor y todo lo hacían dentro de sus hogares, de sus casas. Era el único lugar donde la iglesia se reunía. Por esta razón también era muy común abrir los hogares para atender a viajeros, predicadores cristianos, proclamadores del evangelio itinerantes que pasaban por cada ciudad.
Y por supuesto necesitaban ser hospedados. Este es el contexto de Segunda de Juan y también el contexto de Tercera de Juan. En la segunda epístola de Juan, el apóstol advierte en cuanto, si ustedes recuerdan, a tener cuidado a quienes hospedamos. ¿Recuerdan que hablamos de eso? La hospitalidad cristiana tiene sus límites. No podemos ser ingenuos y recibir a todos los que profesan ser creyentes. Y como recordaremos, Juan exhorta a amar a los creyentes, a amar a los que vienen en nombre de Dios y hospedarlos, por supuesto que era una manifestación del amor cristiano, pero solo aquellos que se identifican con la verdad de Dios y aman la verdad. Segunda de Juan, versículo 7, Juan nos da la razón por ese límite. Fíjense, porque muchos engañadores, dice ahí, han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y dijimos que había muchos maestros que se hacían pasar por siervos del Señor Jesucristo, que eran falsos y usaban a los creyentes y sus casas para diseminar sus mentiras. Continúa el versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, ¿qué? Participa en sus malas obras. ¿Ven? Los límites de la hospitalidad. Cuidado con recibir, hospedar y dar la bienvenida a un falso maestro. Esto es muy serio, según el apóstol Juan. La limitación de la hospitalidad cristiana entonces tiene que ver con falsos maestros. Esto no quiere decir que no podemos recibir y atender a una persona que no sea cristiana en nuestras casas. Eso no es la prohibición, pero no podemos recibir a un falso maestro. Definitivamente no podemos recibirlo. Nuestro amor cristiano se demuestra por medio de la hospitalidad y se extiende particularmente a aquellos que representan a Cristo, que son creyentes y particularmente a aquellos que son predicadores. El punto es que hay límites para aquellos a quienes extendemos la hospitalidad. Segunda de Juan nos habla de estas limitaciones, nos instruye en cuanto a quienes no debemos recibir en nuestros hogares. Hay ciertas personas que no debemos recibir. Tercera de Juan es un tono más positivo y nos instruye en cuanto a quienes debemos recibir. Ustedes van a ver eso. Algunos rechazamos y a otros recibimos. Otra manera de analizar esta tercera epístola es comparándola con primera y segunda de Juan en cuanto a quienes fueron escritas. La primera epístola fue dirigida ¿a quién? ¿Se acuerdan? Fue dirigida a las iglesias, a todos los creyentes de Macedonia. Fue una epístola general, escrita a todos los creyentes, a toda la familia de Dios, enseñándole acerca de las pruebas que distinguen a un verdadero creyente. Las pruebas que revelan la genuinidad de la fe cristiana, pruebas doctrinales, credo, y pruebas de conducta, pruebas morales que se observan por medio de la conducta cristiana. Segunda de Juan fue escrita, noten, la audiencia se hace más chica. Segunda de Juan fue escrita a un grupo bastante reducido. Juan escribe esta carta a una dama y a sus hijos. Ustedes recuerdan, ya lo estudiamos. Una familia dentro de la iglesia. Y Juan le llama la señora escogida acá y a sus hijos. Tercera de Juan fue escrita a un individuo cuyo nombre es Gayo. Entonces vamos de la iglesia en general a una familia, a un individuo. Juan comienza con la audiencia más amplia en su primera epístola. En su segunda epístola la audiencia se reduce a una familia y en su tercera epístola el destinatario es un solo creyente, posiblemente un amigo personal de Juan. En esta tercera carta es fácil de construir un bosquejo. Realmente es muy fácil. El bosquejo se enfoca en tres personas que ya mencionamos. Y noten, Gayo es el creyente que demuestra hospitalidad, el primer punto del cual hablaremos hoy. Diótrefes es el que se opuso a la hospitalidad. Y finalmente Demetrio es el que debe ofrecer hospitalidad. Tres personajes y todo en torno a la hospitalidad. Veamos el primer punto. Juan se dirige a Gayo, quien generosamente demostró hospitalidad cristiana. La carta comienza diciendo,
El anciano, al amado Gayo, a quien yo amo en verdad. Noten que Juan se identifica no por su nombre personal, sino que se identifica como el anciano. Todos conocían a Juan como el anciano, el apóstol de edad, el apóstol que quedaba, el único que quedaba vivo todavía, sobrevivía a los demás habían perecido, habiendo sido martirizados, el único que todavía estaba con vida era Juan. Y por supuesto era el anciano en sentido también de autoridad sobre la iglesia. Anciano sin duda es una referencia a su posición de autoridad en la iglesia como apóstol y por supuesto también una mención o una referencia a su edad. Era un viejito él, entre 90 y 95 años, no estamos seguros, pero ya era un anciano, realmente anciano. Gayo era un miembro de una iglesia local en Asia Menor, la zona en la cual hoy Turquía se encuentra. Juan posiblemente está escribiendo desde la ciudad de Éfeso a este hermano en Cristo. Y por supuesto la iglesia de Éfeso era la iglesia madre de todas las demás, porque a través de la iglesia en Éfeso todas las iglesias de Macedonia fueron establecidas. Juan comienza la carta de manera típica en esos días. Primero, el autor se identifica e inmediatamente la persona a quien va dirigida esa carta. El anciano a Gayo. Este nombre Gayo era un nombre común en todo el Imperio Romano. Hay varios Gayos en el Nuevo Testamento. Era un nombre tan común así, pienso yo, que como llamar a alguien José en México. Medio México se llama José. O alguna combinación de José Luis, José María, José quién sabe qué. Pero es un nombre muy común. Entonces vemos que en el Nuevo Testamento hay varios. No vamos a buscar todos los pasajes, no tiene caso. Simplemente es suficiente saber que Gayo era un nombre muy, muy común. Este Gayo aparentemente era un líder o persona importante en una de las iglesias o en la iglesia a la cual él asistía, ya que varios predicadores itinerantes, como hemos leído, se habían hospedado en su casa y daban testimonio de su bondad y su fidelidad a la verdad. Vamos a ver eso en un instante. Juan le llama, noten cómo le llama, amado a quien amo en verdad, agapetos en griego, agape. La manifestación más noble del amor, siempre identificado con el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios, porque de tal manera agapao Dios al mundo que dio a su Hijo. Ese es el amor que solo y exclusivamente se identifica con Dios. Y por supuesto es el amor que los creyentes en Cristo Jesús ahora pueden demostrar por medio del Espíritu Santo que reside en ellos. Y noten que Juan le llama a este Gayo el hombre amado, amado por la comunidad de los creyentes, amado por el apóstol, pero por sobre todas las cosas, amado ¿por quién? Por Dios. Juan se dirige en su segunda epístola, noten, a esa creyente y a ella le llama la escogida. Acá en esta tercera epístola se dirige a Gayo y le llama el amado. Todo creyente en Cristo, noten, es escogido por Dios y amado por Dios en Cristo Jesús. Y noten que Pablo, por ejemplo, en Colosenses 3:12, refiriéndose a los creyentes ahí en Colosas, dice entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Los hijos de Dios, la familia de Dios, son escogidos por Él y amados por Dios. Y por supuesto, Gayo pertenecía a Dios, era hijo suyo y por lo tanto escogido y amado en Cristo Jesús. Y así cada uno de nosotros que pertenecemos a la familia de Dios, somos escogidos y amados por Dios. Qué tremendo, ¿no? Que a pesar de lo que somos, a pesar de quiénes somos, a pesar de nuestras debilidades, flaquezas y caídas y todo lo que viene con nuestra vida, nunca jamás eso dejará de ser. Somos escogidos por Dios, por gracia, y somos amados de Dios. Eso nunca va a terminar. ¿No les parece una excelente verdad? Yo cada día me siento agradecido por eso. Muy bien. Entonces Gayo era un amado de Dios, amado de Juan, amado de la familia de Dios. Y Juan identifica a Gayo personalmente como un amado suyo. Pero califica su expresión. Note cómo agrega esta frase, a quien amo en verdad. Amo en verdad.
La verdad es la esfera en que el amor cristiano existe. La verdad. No amamos indiscriminadamente. Amamos limitándonos como creyentes el amor agape, el amor cristiano, a ese amor que se identifica con la verdad. El amor cristiano y la verdad de Dios son inseparables. Nosotros amamos a los que afirman y sostienen la verdad del Evangelio. Es como un imán para los creyentes, identificarse y amar a aquellos que afirman el nombre de Jesucristo, creen la doctrina apostólica, son creyentes en Cristo, afirman la verdad bíblica del Nuevo Testamento. Somos atraídos a aquellos que afirman la verdad y como un imán en reversa, nos repelen aquellas personas que se dicen cristianos, pero sus declaraciones y sus vidas manifiestan que no lo son. Niegan la verdad, aunque profesan conocerla. Entonces, el amor cristiano se fundamenta en la verdad. La verdad controla, gobierna el ejercicio del amor verdadero. Eso es lo que está tratando de subrayar el apóstol Juan. En Efesios capítulo 4, paralelamente, Pablo nos dice que debemos seguir la verdad o exhorta a los creyentes en Éfeso a seguir la verdad en amor. Algunas traducciones dicen hablando la verdad en amor. El punto es que la verdad y el amor son verdades paralelas en el Nuevo Testamento. El amor agape, el amor genuino. Esta es la verdad de la cual, por supuesto, el apóstol Juan está hablando en esta epístola, los versículos 1, 3, 4, 8 y 12. En un sentido debemos manifestar amor a todos los hombres, sin duda, en cuanto a compasión por sus almas, sabiendo que son personas separadas de Dios, en camino a una eternidad, separados de Dios, y tenemos que tener compasión de ellos y predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero existe un amor especial, dado por el Espíritu Santo entre cristianos. Es el amor entre hermanos identificados en la verdad del Evangelio. Hay un amor especial que yo no tengo, por ejemplo, por el hombre de la calle, aunque venga y se presente en la iglesia. Hay un amor especial entre creyentes, es el amor del Espíritu Santo, el amor agape, que solamente Dios puede crear en el corazón de un creyente, en la familia de Dios. Tristemente hemos mencionado varias veces, pero existen instituciones, existen denominaciones enteras que comenzaron afirmando la verdad y hoy son organizaciones apóstatas que niegan la verdad y sin embargo retienen el nombre cristiano. Estaba pensando en un seminario local por aquí, que tomaron dinero del gobierno, aceptaron dinero del gobierno, una suma increíble de dinero, con la promesa que ellos dieron al gobierno que no iban a predicar el evangelio a musulmanes, porque al fin y al cabo creemos en el mismo Dios. Entonces ya no predican el evangelio a musulmanes en particular. Eso es negar la verdad. Eso es ir en contra de la verdad de Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de ¿quién? A través de mí. No hay muchos caminos que conducen al cielo ni a Dios. Hay un solo camino y ese camino es el Señor Jesucristo, porque hay un solo nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Sin embargo, esta institución ha decidido, habiendo vendido su alma a Satanás, porque eso es lo que hicieron, de que no van a predicar el evangelio ya. Y han jurado que no lo van a hacer. Eso es negar el evangelio. Eso es apostatar de la fe. No podemos amar a esos y abrazar a esos como que fueran cristianos. No se puede. No se puede. Eso es lo que está diciendo Juan. Entonces Juan comienza su carta expresando su amor a Gayo, quien era hijo de Dios, escogido en Cristo, amado, un hombre que afirmaba la verdad. Y Juan le dice, amado, a quien amo en verdad, a quien amo en la verdad del evangelio. Este es el apóstol del amor. ¿Se acuerdan? Juan tiene esa virtud de ser conocido como el apóstol del amor, aunque Juan, ustedes recuerdan cuando estudiamos 12 hombres comunes y corrientes, Juan era uno de los 2 hijos de trueno, con su hermano, quien pidieron al Señor Jesús que le permitiera traer fuego del cielo y destruyera aquella aldea de samaritanos. O sea, su amor nunca fue el mismo desde el comienzo. Fue llamado como apóstol, pero tomó años y ya aquí en su vejez lo notamos como el apóstol del amor, en una manera singular. Entre paréntesis, me hizo acordar a mi papá.
85 años, ya débil. Hablé con él hace 2 días y me dice, por favor, decile a los hermanos que les amo en el Señor. Les amo y oro por ellos. Son como mi familia. Yo estoy notando, tal vez en los años ya avanzados, que uno se vuelve más tierno, ¿no es cierto? Y es posible que el apóstol Juan esté pasando por ese proceso de enternecerse en una forma particular por los hermanos en Cristo. Juan ora, noten cómo ora en el versículo 2. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Qué interesante, ¿no? Juan le desea a este hermano Gallo buena salud. Es una palabra que se refiere a un estado de salud total. ¿Que estaba enfermo, Gallo? No, no estaba enfermo. Es una expresión común en la correspondencia de esos días. Simplemente es un deseo de que esté bien. Nosotros a veces hemos escrito cartas similares a esto con una expresión, espero que cuando recibas esta carta te encuentres bien, algo así, similar. Es la misma idea. Es un deseo, una expresión, un saludo, es lo que está diciendo Juan. El deseo de Juan es que Gallo esté físicamente bien. Tan bien, dice, como lo está tu salud espiritual, así como prospera tu alma. Así como tú eres próspero en tu alma, quiero que estés bien también físicamente. La prosperidad y salud espiritual de Gallo era obvia a todos los que le conocían. Y Juan lo sabía. Esto es algo precioso que Juan revela. Este Gallo era un hombre espiritualmente próspero, era sano. Este es el mismo término que Pablo utiliza en Tito 1:13 en referencia a los creyentes en Creta, diciendo, este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Había cierta enfermedad en su fe. A veces la iglesia sufre de enfermedad en su fe, en su doctrina, en su confianza, en su andar con Cristo. Y a veces hay que hacer énfasis en la salud espiritual. Y por eso, en el caso de Gallo, gracias a Dios, era un hombre sano, espiritualmente próspero, exitoso. Era sano en su fe. Pero qué interesante que Juan desea que Gallo también esté bien físicamente, que se encuentre sano en su físico. Algo interesante es que Dios desea que sus siervos estén físicamente bien de salud. Es importante estar sano para tener un ministerio eficaz. Yo me identifico con estas frases, ¿no? Porque he estado en Clenque por varios meses y me identifico con este deseo de estar sano, totalmente sano, físicamente. A Dios le preocupa nuestra salud espiritual, ¿saben? Si vamos a tener un ministerio eficaz, tenemos que cuidarnos físicamente. Debemos tener cuidado de lo que comemos, cuánto comemos. Dios dio a su pueblo en el Antiguo Testamento cierta dieta, ustedes recuerdan, y esa dieta no fue simplemente con motivos religiosos, sino que la dieta fue dada para prevenirles de ciertas enfermedades, para que estén sanos, físicamente sanos. Por eso la dieta también. En el Nuevo Testamento vemos que Dios se preocupa por la salud de sus siervos. Por ejemplo, en la ilustración de Pablo, cuando le dice a Timoteo lo siguiente, Timoteo, 1 Timoteo 5:23, ya no bebas agua sola, que está llena de amebas, es la idea. Es una agua contaminada. El agua sin purificación poseía todo tipo de bacterias, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Ven? Entonces Pablo le dice a Timoteo, agrega un poquito de vino al agua, Timoteo. El agua tenía que ser purificada, es la idea. Esa es la idea. Entonces Pablo estaba preocupado por su consiervo en la fe y su salud física. Claro, dice que el pobre andaba con enfermedades frecuentes. Noten, era enfermizo Timoteo. Entonces debemos tener cuidado de lo que comemos, lo que bebemos y también mantenernos en cierto estado físico. Dice Pablo a Timoteo, le recuerda a su hijo en la fe, a este pastor, disciplínate para la piedad, ejercítate en la piedad, Timoteo. 1 Timoteo 4:7. Y después agrega, porque el ejercicio físico para poco aprovecha, pero la piedad es provechosa para todo. El punto es que el ejercicio físico aprovecha. Claro, comparado con el provecho de un ejercicio espiritual que nos lleva a la piedad, que tiene resultados eternos, el ejercicio físico para poco aprovecha. Pero eso no quiere decir que no necesitamos ejercicio físico, al contrario.
es importante. Y eso me mortifica porque no hago lo suficiente. Pero esto me está indicando que debo hacerlo. Cada uno de nosotros, particularmente si estamos sirviendo al Señor. Es obvio que debemos cuidarnos, el punto de esta instrucción. Gallo, estoy pensando en tu salud. Y espero que al recibir esta carta te encuentres físicamente bien. Debemos comer bien, debemos tomar lo debido y debemos descansar, hacer ejercicios, etc. Somos mayordomos de todo lo que el Señor nos da, ¿no es cierto? Y el Señor nos ha dado un cuerpo que debemos cuidar. Si no lo cuidamos, vamos a sufrir las consecuencias y el ministerio se va a ver afectado. Lo que está de nuestra parte, entonces, debemos cuidarnos. Y si la enfermedad viene, ¿saben qué? Dios tiene sus propósitos en todo. Y el Señor a veces permite enfermedad y nos enseña cosas que tal vez no aprenderíamos cuando estamos sanos. Pero desde lo que está de nuestra parte, tratar de vivir sanamente. Juan desea entonces a su hermano y siervo en la obra buena salud. Ahora en el versículo 3, Juan continúa su carta y le dice: mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Juan alienta a Gallo en cuanto a su fe. Lo que sucedió que estos viajeros, estos predicadores itinerantes que se habían hospedado en su casa, daban testimonio de la salud espiritual de este hombre, de este hermano en Cristo, de este líder en la iglesia. Y habían traído esas noticias al apóstol Juan. Gallo había abierto su hogar a estos evangelistas y maestros, les había cuidado, en contraste a Diótrefes, de quien hablaremos más tarde, quien impedía que la gente fuera hospitalaria. Y noten que echaba de la iglesia a aquellos que ofrecían hospitalidad. Terrible. A pesar de esa actitud por parte de Diótrefes, Gallo, quien amaba la verdad, había demostrado amor a sus hermanos, a estos predicadores. En el versículo 5, Juan agrega: amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños, predicadores que él ni siquiera conocía. Otra preciosa descripción del ministerio de Gallo: obraba el bien, dice ahí, obraba el bien, especialmente demostrando hospitalidad para los extraños, los que él no conocía, personas que él no había tenido el privilegio de conocer antes, pero eran fieles a la verdad. Gallo había obrado bien. Y ese ministerio no pasaba desapercibido porque noten en el versículo 6, ellos, estos hermanos que salieron, dan testimonio de tu amor ante la iglesia. ¿Qué piensan ustedes van a decir estos hermanos que estuvieron entre nosotros en sus iglesias acerca de su hospitalidad? Van a decir: estos hermanos se portaron bien con nosotros. Y me imagino que estarán contando todas las bendiciones que recibieron por haber pasado por sus hogares y por esta congregación. Obramos bien. Qué hermoso es tener una excelente reputación con hermanos como causa de nuestro testimonio y amor a ellos. Es hermoso. ¿Cómo te describirían tus hermanos en Cristo? Los que te conocen. ¿Hablarían de esta manera de ti? Si no, algo anda mal en tu vida. O tal vez ni siquiera te conocen, lo cual también es malo. Tenemos que examinar entonces nuestro testimonio en la iglesia en cuanto a este aspecto de recibir hermanos en Cristo. Gracias a Dios que esta congregación realmente siempre ha sido una congregación que manifiesta ese tipo de amor ofrecido y extendido a hermanos en Cristo que vienen y están en medio nuestro. Ahora, en el versículo 6, Juan además agrega: harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. Noten que eran predicadores itinerantes. Estaban aquí un tiempo en esta ciudad, se movían, pasaban a otro pueblo a predicar y se hospedaban en hogares de creyentes. Entonces, ahora le dice Juan a Gallo: tu tarea no ha terminado, Gallo. Envíalos de una manera digna de Dios. En otras palabras, Gallo, debes sostenerlos. Son hermanos predicadores quienes predican, proclaman la verdad y deben ser sostenidos. Juan alienta a Gallo por su lealtad a la verdad. Él era fiel a la verdad y a los que enseñaban la verdad, a estos predicadores. Qué linda descripción y qué hermoso que cada uno de nosotros nos distinguiéramos de tal manera que los creyentes digan que andamos en la verdad. Qué lindo. En el versículo 4, Juan agrega: no tengo mayor gozo que oír que mis hermanos andan en la verdad.
Este versículo posiblemente indique que Gayo era un hijo en la fe del apóstol Juan. No sabemos, pero es posible. Y como tal, el saber que Gayo andaba en la verdad traía gozo al corazón de Juan. Lo que voy a decir, sin duda, algunos de ustedes pueden identificarse con ello. No hay nada que traiga más gozo al corazón de un siervo de Dios que saber que sus hijos carnales y sus hijos espirituales andan en la verdad, caminan en la verdad del Evangelio. Y por supuesto, no hay tristeza más grande para un padre cristiano que el ver que sus hijos, tanto espirituales como carnales, no andan en la verdad. Entonces, en la introducción de la carta tenemos la descripción del carácter, actitud de Gayo, un siervo de Dios que anda y es fiel a la verdad. Ahora, esta es la expresión equivalente a enviarlos cuando dice Juan que debe enviarlos con apoyo financiero. Es la misma idea de enviarlos a servir, apoyándoles financieramente en su ministerio. Y noten que dice, esto es enviarlos como es digno de Dios. No es enviarlos a sufrir miseria, sino a servir y cuidarlos como Dios cuida a los suyos. ¿Cómo es que Dios nos da? Nos da generosamente. Dios siempre da y bendice mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Siempre da generosamente el Señor. El estándar del sostén misionero es alto. El estándar, según esta epístola, es de una manera digna de Dios. Quiere decir esto que los tratamos como Dios los trataría a estos predicadores. Dios es misericordioso, es compasivo, es generoso con nosotros. Él nos trata no de acuerdo a nuestras imperfecciones, a nuestras fallas, a nuestras debilidades, sino que es conforme a su gracia, la cual es inmensurable. No podemos medir la gracia de Dios. Y Él nos da, y nos da, y nos da, y nos da, generosamente. Yo recuerdo cuando Bárbara y yo éramos misioneros en México y Costa Rica, que existía la idea en algunas iglesias y algunos creyentes que el ser misionero implica ser humilde, lo cual es correcto. Si vamos a servir al Señor, tenemos que servir al Señor con humildad. Pero en la mente de algunos, eso quería decir pasar miseria. Eso no es lo que está hablando acá. Eso no es enviar a misioneros de una manera digna de Dios. Mandar a misioneros y esperar que sufran porque son misioneros para que aprendan humildad, eso no es lo que está diciendo este pasaje. ¿Por qué? Porque ellos representan a Dios mismo. Estos evangelistas, estos misioneros están representando al Señor Jesucristo. Noten cómo el Señor Jesús dice en Mateo 10:40, el que os recibe a vosotros, a mí recibe. Y el que me recibe a mí, ¿recibe a quién? Al que me envió. Si vamos en el nombre de Jesús, la gente que nos recibe o las iglesias que nos reciben están recibiendo ¿a quién? A Dios, porque estamos representando a Dios. Al versículo 7 de esta misma epístola, hablando de estos mensajeros, dice, pues ellos salieron por amor al nombre. ¿Ven lo que está diciendo? No salieron de su propia inspiración o su propio deseo, salieron por amor ¿a quién? Al nombre. ¿Cuál nombre? El nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Salieron representando a Dios mismo, el nombre del Señor. Salieron a predicar por amor a su nombre. Entonces, sostenemos, apoyamos y demostramos hospitalidad a estos hombres porque ellos representan a Dios y salieron a predicar por amor a su nombre. ¿Por qué evangelizamos? A veces pensamos que la evangelización la hacemos por amor a las almas, nada más. Por supuesto que hacemos eso por amor a las almas, pero por sobre todas las cosas lo hacemos por amor al nombre, por amor a Dios. Evangelizamos por amor al Señor Jesús. La gente debe considerar al Señor Jesucristo como Salvador. Él es digno de ser aceptado como Salvador y Señor. Lo hacemos por amor a Él, por amor a su nombre. No solo por amor a los perdidos. Es digno de ser amado, bendecido, adorado y ser confesado, como dice Pablo, como Señor de señores. Juan también lo repite en Apocalipsis. La segunda parte de este versículo 7 dice, salieron a predicar no aceptando nada de los gentiles. El mundo no va a apoyar a los predicadores. El gobierno no lo va a sostener. La extensión del evangelio recae en los hombros, o el peso del sostén económico de los que salen recae sobre ¿quién?
sobre la iglesia del Señor, los creyentes. La iglesia de Jesucristo debe apoyar a sus mensajeros. Un siervo verdadero no va a aceptar dinero de fuentes seculares para proclamar el evangelio. Eso lo hacen los falsos maestros. Sacan dinero donde no sea. El punto es sacar dinero. Pero el siervo del Señor que proclama el evangelio debe vivir del evangelio, es lo que la Biblia nos enseña. Y debe ser sostenido por los que aman y pertenecen a la familia de Dios. No queremos ni deseamos dinero de los gentiles, una frase simbólica del mundo, de la gente que no conoce a Dios. Por tanto, el versículo 8 dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces, la primera razón por que demostramos hospitalidad a los siervos de Dios es porque son nuestros hermanos en Cristo y predican por amor a su nombre. La segunda razón es porque no tienen otro medio de sostén sino la iglesia. ¿A dónde van a recurrir? Y la tercera razón es lo que observamos acá en el versículo 8. Debemos cooperar, ser parte, colaborar con la proclamación del evangelio. No todos pueden ser misioneros, pero todos estamos envueltos en este evangelismo de la iglesia. Orando, dando, esforzándonos y proveyendo para las necesidades de aquellos que son enviados a predicar. Este es el modelo bíblico de apoyo económico de los que predican el evangelio. No lo inventamos acá nosotros, sino que se encuentra en las páginas del Nuevo Testamento. Entonces, en resumen, este es Gallo, amado de Dios, amado de la iglesia, amado de Juan. ¿Por qué? Porque él vivió una vida leal a la verdad, amando la verdad, amando a los que proclaman y viven la verdad. ¿Y cómo demostró ese amor? Particularmente siendo hospitalario a los mensajeros de la verdad. Él demostró andar en la verdad, dando hospitalidad y apoyo a los que son de la verdad y proclaman la verdad. La próxima semana vamos a ver el contraste de Gallo. Diótrefes, quien se oponía a esto y no demostró hospitalidad, sino todo lo contrario. Vamos a examinar a este individuo la próxima vez. Pero ¿qué ejemplo es Gallo para nosotros? Precioso hombre de Dios. Vamos a orar juntos. Te agradecemos, Señor, por esta exhortación de tu palabra, esta enseñanza, por poder investigar, examinar y ver tu verdad revelada en todo libro de la Escritura, pero en esta noche particularmente, en esta cortita epístola, ya simplemente estudiando estos versículos, se nos abre el panorama de muchas verdades que tú nos instruyes y nos enseñas. Señor, ayúdanos por medio de tu Espíritu a atesorar estas verdades en nuestro corazón y, Señor, a recordarlas esta semana. Y donde hemos fallado, Señor, queremos confesar y pedir perdón por todas nuestras debilidades, nuestras caídas, nuestras cosas, Señor, que a veces la carne nos gana. Señor, gracias porque tú no nos tratas de acuerdo a lo que merecemos, sino que nos tratas en gracia, de una forma digna de tu nombre. Gracias, Padre, porque pertenecemos a ti, pertenecemos a tu familia.